Hola de nuevo. Aquí estamos con la tercera lección de este curso. En esta lección vamos a hablar sobre la estructura de peones y más específicamente sobre las debilidades de peones. En la fase del final, uno de los aspectos más importantes, aparte de la actividad de las piezas, es la estructura de peones. ¿Quién tiene peones más fuertes o más débiles? La posición con la que empezamos, que estamos viendo ahora mismo, es tomada de una de mis propias partidas. Considero que esta es una de mis mejores partidas porque allí logré ganar de manera muy convincente a partir de trabajar sobre una muy ligera ventaja. Y todo a partir de esta posición. Empecemos. Aquí juegan las negras, pero antes de ver qué sucedió, analicemos la posición. Podemos ver que las blancas tienen menos islas de peones. Una de esas islas está compuesta por estos tres peones y la otra isla la componen estos dos. Así las blancas tienen dos islas y ningún peón aislado. En cambio la situación es diferente para las negras. Las negras tienen un peón débil aislado en A6, otro igual en C7, otro más en E6 y los que sí están conectados G7 y H7. En resumen, las negras tienen en esencia 4 islas contra las blancas que tienen 2. En general en el ajedrez consideramos que es mejor tener menos islas, siendo ideal tener una sola gran isla de peones como una que veremos en otra lección, en una partida de uno de los campeones mundiales. En esta posición, antes de ver el movimiento, primero que todo una nota rápida. Las negras podrían tomar el peón de H2 tal vez, pero después de G3, esto es un error muy común, el alfil se queda encerrado en H2 y podrá ser capturado por el rey blanco. En la realidad, veamos lo que pasó. Las negras hicieron un movimiento que considero un error. Avanzaron su peón a E5. ¿Por qué es esto un error? Bueno, fijémonos en el color de la casilla E5. Este peón se ha quedado en una casilla oscura y esto lo hace más débil que antes porque las blancas poseen el alfil de casillas oscuras. Nos puede sorprender que las blancas estén en capacidad de capturar este peón en algún momento, cuando ahora mismo vemos que está doblemente protegido por el alfil y la torre. Pero más tarde veremos lo que ocurre tras ciertas maniobras. Otro defecto del movimiento E5 es que las negras con esto cierran la diagonal de este alfil y también cierran la línea para esta torre. Vamos a ver cómo continuó la partida. Hay que encontrar un plan para las blancas porque estas tienen una pequeña ventaja gracias a la estructura de peones, pero hay que encontrar cómo progresar. Primero que todo, las blancas deben apuntar a crear tantas debilidades en la posición negra como les sea posible. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tales debilidades? Vemos que la debilidad de aquí no está protegida y también están estos dos peones del flanco de rey que se encuentran desprotegidos y lo más importante que están bastante lejos de todas las demás fuerzas de las negras. Así que ¿cómo podemos combinar la presión sobre el peón en A6 con algo sobre estos peones? Torre C4. Este movimiento es muy bueno porque da flexibilidad a las blancas. Su torre desde allí se puede mover tanto hacia el flanco de dama como hacia el flanco de rey. Las negras también juegan su torre, torre A5, y creo que este fue un buen movimiento porque obliga a las blancas a mover su peón de A2 a A4, y con esto las blancas
se han creado una pequeña debilidad, el peón de B3. La llamamos pequeña porque la diferencia radica en que realmente para las negras es difícil acceder a atacar este peón. A las negras les costaría mucho trabajo atacarlo porque su torre, la posición de su torre es torpe. Si esta torre estuviera más bien en algún lugar como podría ser B8, podría presionar efectivamente el peón B3 blanco y las cosas serían de otra manera. Si la torre negra se mueve a D5. Y con las blancas pasamos a la segunda parte del plan. Queremos crear más debilidades en la posición negra, porque en este momento todos los peones débiles negros están a salvo. El peón de A6 no puede ser atacado directamente por ahora, y sus peones C7 y E5 están firmemente defendidos. Por eso jugamos torre H4. ¿Cuál es la idea? Lo que queremos hacer es que sus peones que están allí avancen. Al ser así nos será más fácil atacarlos porque quedarán más cerca de nuestro campo. Las negras se ven forzadas a jugar H6. Y viene torre G4. Vemos que los peones negros del flanco de rey se han fijado en casillas oscuras, G7 y H6, ahora igual que los peones de C7 y E5. Entonces prácticamente todos los peones negros están fijos en casillas oscuras y esto significa que su alfil de D6 posiblemente tendrá mucho trabajo porque tendrá que proteger todos esos peones y puede terminar sobrecargado eventualmente. Las negras jugaron alfil F8 para proteger su peón de G7. Hay que notar que si en lugar de esto las negras jugaban G5, estarían haciendo exactamente lo que las blancas querían, provocarse debilidades, porque ahora las blancas podrían jugar H4 y los peones negros del flanco de rey colapsarían. Por ejemplo, si las negras tomaran en H4, las blancas capturarían y el peón de H6 simplemente se perdería después. Las negras tampoco iban a entrar en esto, pues por eso jugaron alfil F8. Tratando de sostener el peón de G7, lo cual es una buena estrategia. Cuando se está en el lado defensor, y hay que poner cuidado a este consejo, hay que tratar de no mover los peones del lado más débil, como es acá, este lugar, porque mientras más avancen, más fácil se vuelve para el oponente atacarlos. De manera que para las negras es realmente óptimo mantener su peón en G7. Ahora pongamos atención al siguiente movimiento blanco. Los peones negros están en casillas oscuras. Entonces lo que las blancas quieren es asegurarse de fijarlos en esas casillas hasta donde sea posible. ¿Qué jugar? H4. H4 es un muy buen recurso. Las blancas ahora quieren poner este peón en H5 y de esa manera estos dos peones quedarían bloqueados por siempre. Se quedarían sin ninguna oportunidad de mover. Las negras juegan rey C6. Su plan es poder jugar la torre. Por eso hacen que el rey le dé espacio. Y luego llevar el rey a D5. Es por esto que las blancas hacen un buen movimiento profiláctico que es torre C4. Esto obliga al rey negro a retroceder y no poder llevar a cabo lo que tenían en mente. Y ahora podemos regresar a nuestro plan original, H5. Podemos ver que estos peones del flanco de rey
no pueden volver a avanzar nunca más. Las negras se encuentran en una posición muy pasiva. Se logra apreciar que es muy difícil encontrar un lugar activo para la torre negra, porque ésta querría atacar el peón de b3, pero el rey blanco hace un muy buen trabajo de impedirle el acceso a las casillas sobre la columna D. Las negras jugaron alfil e7, solo manteniendo la situación, y hay algo que ya estudiamos en las lecciones anteriores. Cuando tenemos una buena posición dominante, no debemos darnos prisa. Este es un principio muy importante para jugar el final. Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para mejorar nuestra posición hasta las instancias finales. Vamos a ver cuáles mejoras podemos hacer en nuestra posición antes de proceder a pensar en los ataques o planes ganadores finales. Primero que todo, nos gustaría mejorar la posición de nuestro rey. Este no está muy bien en E2, tal vez estaría mucho mejor en E4. Allí se encontraría más activo y centralizado. También nos gustaría hacer lo posible por mejorar un poco la estructura de peones. Por esto jugamos G4, respaldando nuestro peón de H5. Ahora todos los peones blancos están protegidos y no hay debilidades. Las negras juegan alfil d6, se mantienen en lo mismo sin que haya un plan en especial. Y ahora pasamos a mejorar un poco la posición del flanco de dama con b4. Este movimiento busca fijar el peón negro en a6 para que no pueda avanzar hasta a5 y que se quede débil y desprotegido allí donde está. Las negras nuevamente se mantienen en su lugar con alfil e7. Llegamos nuevamente a ver cuál de nuestras piezas debemos mejorar. El rey, como dijimos antes. Por eso jugamos rey f3. Luego de alfil d6, rey e4. La torre está atacada. Y las blancas han alcanzado un máximo de actividad. Nuestro rey está óptimamente ubicado y fuerza el movimiento rey e6. Este es un momento muy interesante de la partida. Las blancas han logrado muchas cosas. Han fijado los peones enemigos en casillas oscuras. Han creado varias debilidades a las negras. Han centralizado su rey, conservan su alfil del color correcto de casillas oscuras, lo cual les permitirá atacar los peones negros en el futuro. Pero es muy difícil mejorar más esta posición porque parece que se ha alcanzado lo que más se puede. En tal punto crítico, cuando se ha alcanzado un máximo de actividad, lo usual es encontrar un fuerte tema táctico o una convincente ruptura de peón, o vamos a ver lo que se dio en esta partida. Recuerdo que cuando estuve ante esta posición, después de un rato noté que las negras solo disponían de un movimiento activo. ¿Lo ves? ¿Cuál puede ser el siguiente movimiento negro? Te invito a pausar el video y pensarlo. Ciertamente el siguiente movimiento negro sería torre d1, tratando de hacer algo con su torre porque no hay más movimientos que sean legales y que no les haga perder material. Su alfil no se podría mover porque tiene que proteger el peón de c7. Ninguno de los peones puede moverse en realidad. El rey tiene que cuidar a la torre en d5. Y en resumen, las negras casi que no tienen movimientos legales para hacer. Entonces, en aquel momento, cuando vi que el único movimiento activo negro sería torre d1, me dije, bueno, ¿qué pasa si simplemente juego torre c1? Y he aquí un muy importante principio constantemente usado en la fase del final. El Zugzwang. Una posición en la cual cada uno
todos los movimientos que el jugador tiene disponibles son perjudiciales. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en esta posición. Las negras no tienen ningún movimiento para hacer que les beneficie. Por eso optan por jugar el menos malo de todos. Toman el peón de b4. Pero esto es exactamente lo que las blancas querían, porque ahora la torre blanca puede entrar en total acción con torre por c7. Podemos apreciar en esta posición cuán débil es el peón de g7. Las negras se ven obligadas a jugar el pasivo alfil f8. Pero es que ahora con la torre blanca tan activa allí donde está, esto ya es un trabajo fácil. Las blancas tienen muchas continuaciones ganadoras aquí, pero yo escogí una forma muy directa. Así, torre c6. Las negras tienen que bloquear con la torre para no perder ese peón. Torre c8. Ahora se ataca el alfil. Alfil e7 es forzado. Alfil c5. Y ahora las negras juegan torre d7, lo cual considero que fue su último error, porque ahora las blancas se aprovechan de un típico y aceptable método de simplificación. Las blancas estarán muy felices de llegar a un final de peones donde podrán explotar fácilmente su ventaja material. En vista de esto, las blancas juegan torre e8, clavando el alfil. Y este movimiento obliga a que las negras se rindan, porque después de que, por ejemplo, el rey se mueva a f7, las blancas simplemente intercambian todo. Torre por e7, torre, alfil por torre y rey por e5. Y aquí, con un peón extra en el final de peones, tenemos acá un 3 contra 2. Las blancas deben ganar de manera muy fácil. Entonces, con esta partida hemos tenido un muy buen ejemplo de cómo se explotan las debilidades de peones presentes en la posición del oponente. ¿Qué aprendimos? Por ejemplo, no hay que fijar los peones propios en casillas del mismo color del alfil que tenemos. Recordemos lo que le ocurrió a las negras con su peón e5, que finalmente fue capturado. También aprendimos que no se deben mover los peones propios del lado donde se está más débil, como ocurrió con estos peones cuando tras torre h4 se jugó h6. O que habría sido incluso peor aquí jugar g5. Por supuesto que también aprendimos más ideas generales, como no actuar deprisa, tomarse todo el tiempo disponible para mejorar al máximo nuestra posición antes de llegar a ejecutar las acciones definitivas. Otras cosas más, tener una isla de peones es mejor que tener múltiples islas. O intercambiar los defensores activos de los peones débiles enemigos, dejándolo con defensores pasivos, como era aquí el caso de este alfil que tenía que estar siempre cuidando estos peones.